Nos encontramos listos para iniciar nuestra cuarta semana de nuestro estudio sobre el gran conflicto. Recuerde que durante este trimestre vamos a comprender mejor, a recordar en algunos casos, si usted ya ha estudiado este tema, pero para quienes esto sea un tema nuevo, a comprender mejor que estamos en una batalla que nos afecta más de lo que nos imaginamos a veces. Por eso también le recordamos que tiene el enlace en las descripciones de estos vídeos para descargar este hermoso libro, El conflicto de los siglos, porque cada capítulo o cada lección, cada semana, quiero decir, se estará basando en algún capítulo también, o nos servirá de ayuda, nos servirá de material de ayuda, pastor, este libro, El Amén. conflicto de los siglos. Esta semana vamos a hablar sobre Defendamos la Verdad, y de los capítulos 4 al 6 del libro El conflicto de los siglos nos servirá para hablar un poquito, para profundizar un poquito. Hoy vamos a hablar específicamente del tema perseguida pero triunfante, refiriéndose a la Iglesia de Cristo. Vamos a orar para estudiar el tema de hoy. Querido Padre, queremos tu sabiduría y necesitamos que tú nos des tu Espíritu Santo para poder explorar el tema que hoy vamos a estudiar, de tal manera que sea un tema que nos ayude a vivir de manera práctica el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para hoy, pastor, vamos a entrar ya de lleno a algunos temas que tienen que ver con cumplimiento profético de las predicciones bíblicas. Especialmente lo vamos a ver en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, al menos la lección de hoy, para poner la base de algunos otros elementos para la semana. Y quizá para comenzar, pastor, para todos aquellos que nos están oyendo, quienes ya conozcan estos términos, va a ser un refresco, pero quienes no, les puede servir para saber cómo nos acercamos a la Biblia, a la interpretación profética. En la historia hemos visto cómo por mucho tiempo los grandes estudiosos de la Biblia entendieron que la Biblia debería entenderse de forma literal y que las profecías deberían entenderse de una manera que llamamos historicista. Pero luego, y eso veremos por qué sucedió eso a medida que estudiamos estas lecciones de estos días, aparecieron otros métodos, que no es que sean nuevos, porque por ejemplo el método alegórico es muy viejo, pero aparecieron otros métodos como el futurismo y el preterismo. No nos vamos a meter mucho en esto, pero ¿por qué el método historicista es la mejor forma de acercarse a las predicciones bíblicas, a las profecías bíblicas? Para que nos ayude a tener una base ahí. Sé que es una pregunta que requeriría mucho tiempo, pero por lo menos para tener una base que nos sirva para el estudio de esta semana. Muy bien, aunque creo que en este respecto vamos a tratar de dar una respuesta más concisa. El método historicista es el mejor porque me habla de una continuidad, de una continuidad en la historia. Ahí tenemos nosotros, no hay división. Usted mencionaba método futurista o preterista. Ambos métodos me sacan a mí de la realidad, porque uno me dice todavía no, eso allá quién sabe cuánto tiempo falta. Otro me dice, no, mira, todo ya pasó, o sea, tu vida en este momento o lo que tú estés pasando como cristiano. Y es bien interesante, hermano Gerson, que esos métodos fueron creados por alguien o algunos que veían que la fuerza de la profecía los señalaba a cierto sistema religioso como responsables de lo que había pasado a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Entonces dijo, bueno, ¿cómo nos quitamos esta mancha, esta culpa? Entonces digamos que estas profecías tenían que ver con algo que va a ser, bueno, todavía ni siquiera es, sino que viene en el futuro. Otro dijo, no, dejémoslo para más atrás. Y entonces es como que si Dios hubiera estado callado y no tiene nada que decir sobre los 2000 años que llevamos ya de historia de la iglesia cristiana. Entonces nosotros no creemos en eso. Lo que sí, hablando en esos métodos de futurismo, de preterismo, antes o después de la historia de la iglesia, no creemos. No, Dios ha hablado y se ha manifestado, y desde que Jesús fue al cielo hay una continuidad. Nosotros lo podemos ver bien tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la manera de interpretar las profecías. Cuando Daniel, una profecía clásica, por ejemplo, la de Daniel 2, el rey tuvo un sueño, claro, vio una estatua, una imagen, y Daniel le dice, tú, la cabeza de oro, después de ti, le dice, no es que mira, van a pasar tantos años, no, va a venir otro reino, después hay una continuidad en la historia. En el Nuevo Testamento
nosotros vemos igual cuando Dios habla a las iglesias, ¿ok? Después de una iglesia viene otra, hay una continuidad. Por esa razón, hermano Gerson, nosotros creemos que la historia ya nos da suficientes elementos para poder entender esas profecías que se cumplieron en la historia, que fueron predichas antes, acontecimientos que fueron predichos antes que acontecieran, pero que sucedieron, y que más bien eso nos afirma nuestra fe al saber que lo que Dios había predicho tuvo un cumplimiento. Y ahora iniciábamos con esa pregunta porque vamos a ir al libro de Daniel, justamente. Ya nuestro pastor nos mencionaba el capítulo 2, que es como montar el esqueleto de todo un panorama profético, y ahora vamos a ir al capítulo 7 de Daniel. En el capítulo 7 ya Daniel comienza, inspirado por Dios, claro, Dios le comienza a mostrar un poco más para darle forma a ese esqueleto que se montó en Daniel 2. Y en Daniel 7 aparecen algunos textos. Le invitamos a leer todo el libro de Daniel y todo el capítulo 7, pero vamos a leer específicamente los versos 23 al 25, que dice así. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, triará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y aunque solo estos versículos, pastor, yo estoy seguro que usted lo podría desarrollar en una serie completa. Hoy vamos a concentrarnos en 2 elementos clave. Lo primero es este periodo de tiempo que habla sobre esta cuarta bestia. ¿A qué periodo hace referencia? Eso para comenzar. Pero quizás unido a esa pregunta está el hecho cómo concluimos que se refiere a eso al hablar de este periodo, tiempos y medio tiempo. Bueno, cuando nosotros hacemos una comparación con otras profecías también bíblicas, nos damos cuenta que este periodo es igual a otro periodo que se dice de 1260 días o años. La manera tanto de mencionarlo de esa forma como aquí, en esta otra forma, tiempos y medio tiempo, nos está hablando tiempo. Tiempos serían 2 tiempos, ya llevamos 3 más 1, porque 2 más 1, 3, y medio, 3 y medio. Y cuando nos damos cuenta también eso es igual a decir 1260, que son días, pero en profecía está comprobado, en la Biblia hay varios, no vamos a poder entrar en todos los detalles, hay varios elementos que comprueban que cuando en la Biblia a veces se habla de días, es una referencia a años, pero especialmente cuando se habla de la profecía bíblica. Ahora, ¿qué periodo en la historia es 1260 años? Pues no estamos diciendo algo que pasó 6 meses, algo que pasó 5 años, 10 o 100, aún un siglo, sí. o medio milenio, 500 años, no. Pero aquí dice 1260. Entonces, una preguntita, y está ahí para todos, para que todos puedan verla. ¿Qué pasó en la historia en más de 1000 años que puede ser comprobado, que se refleja que los santos del Altísimo, o sea, el pueblo de Dios, fueron quebrantados, fueron entregados, que hubo persecución? ¿Hay algún acontecimiento en la historia que se pueda comprobar por la historia? Ok, ahora usted puede ir a una enciclopedia, puede ir a una biblioteca, que se pueda comprobar que por más de 1000 años hubo persecución a cristianos. ¿Se puede comprobar? Sí, ahí está. Entonces, noten que la profecía bíblica es muy contundente, sí. y yo sé que esto pues tiene mucha explicación, claro, por supuesto, pero noten ustedes, hablaba de la cuarta bestia, y si esto viene de Daniel 2, que nos habla de Babilonia, cuando nosotros vemos el cuarto reino es Roma.
es Roma. Entonces, desde el Imperio Romano se comenzó a perseguir a los cristianos en esa manera que aquí se mencionó. Recuerden que el libro de Hechos, por ejemplo, relata cómo hubo persecución contra los cristianos, los mismos apóstoles. Pablo mismo estuvo cautivo, el Imperio Romano finalmente lo ejecutó. Y todo eso está en la historia. Sí. Ahí está, todo el mundo lo puede ver, lo puede investigar. Pero dice que después en ese mismo imperio se iba a levantar porque hablaba de 10 cuernos, ¿sí? De 10 cuernos, que eso significa 10 reyes. Cuerno en la Biblia es un símbolo de poder. Entonces, pero dice, y se iba a levantar uno porque 3 de esos 10 cuernos iban a ser arrancados y se iba a levantar uno diferente. ¿Por qué diferente? Diferente porque ya no era solamente con una inclinación política, sino que también iba a tener una inclinación religiosa, porque ahí dice, hablará palabras contra el Altísimo, o sea, contra Dios. Quiere decir que este rey, este poder, ya no le bastó decir, bueno, mi dominio es hasta donde se ve aquella montaña. No, para poner un ejemplo, ya ahora dijo, no, y aquí lo espiritual, lo religioso, yo también voy a mandar. Y entonces quiso cambiar los tiempos y la ley. Quiso cambiar, porque uno puede poner un edicto. Yo puedo decir en este momento, si son las 10 de la mañana, no, ahorita son las 10 de la noche, está oscuro, y aunque esté el sol, todo solo en mi mente, porque el sol está allí. Claro. Ahora, cuando dice, cambió los tiempos y la ley, claro, mucha gente, y aquí está el problema, hermano Gerson, y por eso hay que estudiar. Por eso la semana pasada el tema era el fundamento que es la Biblia, porque dijo, no, ok, cambiemos la ley, y entonces cambió, pero la ley de Dios no ha cambiado. No. O sea, algunas personas la pretenden cambiar, pero la ley de Dios sigue siendo la ley de Dios. Y entonces, también, noten lo que dice, y serán entregados en sus manos. Por ese periodo 1260 días serán entregados, o sea, Dios permitió esta serie de acontecimientos, y precisamente entramos ya a los capítulos que son muy sensibles, pero a la vez conmueven mucho, los capítulos que corresponden para esta semana, de cómo hombres y mujeres que creyeron en estas verdades de la Biblia, así como dice, y que se rehusaron a seguir los dictados de reyes o papas, fueron perseguidos, masacrados, torturados por su fe y muertos, pero que sabemos que les espera la recompensa que Dios tiene para ellos al final de los tiempos. Amén. Y bueno, es como el pastor nos estaba diciendo acá, como nuestro pastor nos lo estaba diciendo, hay varios elementos que usted puede comprobar en la historia. Incluso esto de los tres reyes derribados claramente dan una marca distintiva. Y yo quisiera solo destacar el hecho de que este cuerno es curioso que sale de la cuarta bestia, está en la cuarta bestia. Es decir, es una continuidad, hablando del tema de historicismo, de Roma. Algo que se ve también en la profecía de Daniel 2, porque, y esto también es comprobado en la historia, nadie conquistó Roma. Y no pasó como sucedió de Babilonia a Medo-Persia, de Medo-Persia a Grecia y de Grecia a Roma, que fueron conquistas. Roma no fue conquistada jamás. Fue degradándose, hubo situaciones, ¿no? Pero no hubo un imperio que dijera yo me impongo al imperio romano. Y ahora, pastor, con esto en mente, ¿cómo nuestra fe, para terminar para la lección de hoy, cómo nuestra fe puede fortalecerse al saber que al ver estos detalles que nos presenta la Escritura y comprobarlos con la historia, y de hecho le vamos a dar aquí una cifra, del 538 al 1798, ahí se puede comprobar esas 1260 días que menciona la Biblia, el tiempo, tiempos y medio tiempo, o 42 meses, que también es otra forma en que aparece en Apocalipsis este periodo de tiempo. Y si usted usa esos 3 periodos de tiempo, los contrasta con estas características, va a la historia a buscar 538 a 1798, se va a dar cuenta de cómo todo habla exactamente de este periodo que en la Biblia ya estaba predicho. ¿Cómo esto, pastor, fortalece la fe del creyente en la palabra de Dios? ¿Cómo nos puede ayudar a fortalecer nuestra fe para saber que
aun cuando haya momentos difíciles, como esta persecución que se describe acá, de los fieles de Dios, Dios sigue al control y al final el pueblo de Dios tendrá la victoria. Amén. Bueno, creo que personas estudiosas a lo largo de la historia cristiana han logrado ver que estas características se cumplieron en el sistema religioso papal, en el sistema católico que fue usado para perseguir a aquellos que no creían como ellos querían que la gente creyera, sino que creían lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver esta semana historia específica de personas notables, porque fueron miles que perecieron, pero entre esos hubo algunos que se destacaron en el sentido que llegaron a ser maestros de las enseñanzas de la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumplió aún en aquellas predicciones que eran contrarias al pueblo de Dios, al bienestar del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios lo permitió? Aquí tenemos que retroceder, por eso esta es una lección que lleva una continuidad también a ese gran conflicto que inició en el cielo entre Cristo y Satanás. Ahí se remonta todo. Y Dios en este conflicto permite que el mal muestre su cara verdadera, eche raíces para que veamos su fruto, el resultado, y vemos que es un resultado amargo, y la palabra de Dios se cumple en esa manera porque hace la predicción, y entonces nosotros podemos ver que Dios conoce de antemano lo que va a suceder, tanto lo bueno como lo malo. Dios conoce, y que si Él permite que algo suceda, Él habrá hecho una provisión para que nosotros podamos recibir consuelo y fortaleza para aquella hora, porque cuando uno lee, y vuelvo a repetir, los capítulos que corresponden para esta semana del 4 al 6, son los capítulos que corresponden, estas personas que dieron su vida por Cristo, por las verdades de la palabra de Dios, no estaban temerosas, valientemente se pararon en favor de la verdad y dijeron: no podemos retractarnos aún a costa de nuestra propia vida, no podemos, porque esto es la verdad. En la lección está la historia de uno que fue perseguido por la Roma imperial, a principios de la iglesia cristiana, y que cuando le dijeron: mira, deja de confesar a Cristo, le dijo: no, si Él no me ha hecho nada, tanto, creo que tenía más de 80 años, tanto tiempo he caminado con Cristo, y ahora yo lo voy a negar. No le hagan conmigo lo que usted quiera. Entonces es extraordinario, hermano Gerson, como nosotros, si nos convencemos que esta es la palabra de Dios y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, realmente vamos a estar dispuestos a ser testigos de Él, aunque eso signifique perder la vida. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que nuestra fe se fortalezca en el Señor y de esa manera podamos hacer frente a los desafíos de la vida. Al final Dios ya hizo provisión, como nuestro pastor lo decía, y esa provisión es para Amén. Todo aquel que se aferra a Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos saber que tu palabra nos da suficientes evidencias para conocer la verdad, que el sistema de creencias que ahora podemos decir que tenemos ha sido fundado sobre tu palabra, que es la verdad, y sobre aquellos testigos que fueron mártires, que estuvieron dispuestos a dar sus vidas porque sabían que la verdad debía transmitirse y llegar hasta nuestros días. Permítenos a nosotros también tener el mismo espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.